Entonces, esto es trabajo y energía cinética. Son dos cosas muy importantes en este capítulo 6, ¿verdad? Y se complementan. Lo que nos vamos a enfocar en este capítulo es sobre dos conceptos, ¿verdad? Lo que es trabajo y lo que es energía. La visión que vamos a ver ahora es más física acerca de esa palabra, trabajo. Entonces lo que vamos a hablar es que el trabajo existe cuando ustedes aplican una fuerza y esa fuerza produce un desplazamiento al objeto al que le aplicaron la fuerza. Si ustedes le aplican una fuerza a un objeto y no lo logran desplazar, ya con eso ustedes saben que el trabajo va a ser cero. Entonces, considerando una partícula, vamos a decir que a esa partícula va a actuar una fuerza neta constante, ya ustedes saben que es una fuerza neta, ¿verdad? Y vamos a suponer que dicha fuerza va a generar un movimiento en la partícula en línea recta, en la misma dirección de la fuerza neta. Entonces, eso es lo que vamos a, esa cuantificación de ese proceso de la fuerza empujando algo y desplazándolo, le vamos a llamar trabajo. Entonces, vean la ecuación que está ahí de trabajo. Es una ecuación que lo que dice es lo siguiente. Vean que es una integral. Cuando ustedes vieron en cálculo, una integral iba de un punto A a un punto B, que es el P1 y el P2. ¿De qué? ¿La integral de qué? Bueno, es la integral de un vector fuerza, ¿verdad? Y un producto punto. ¿Se acuerdan del producto punto del capítulo 1? Por el diferencial de, eh, ¿verdad? Lineal, ¿verdad? Esto es como el de X, que va a ser lo que se desplazó. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros tenemos una fuerza que es constante, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando ustedes tenían dentro de una integral una constante? ¿Qué es lo que hacían? La sacaban de la integral. Entonces, cuando tenemos una fuerza que es constante, entonces nuestro trabajo no hace falta integrarlo, ¿verdad? Porque la fuerza saldría de la integral y lo que me quedaría es la integral de un diferencial. Y recuerden, la integral de un diferencial es el diferencial evaluado en los dos puntos. En este caso sería en el punto B y en el punto A. Eso es un desplazamiento. Entonces, nuestro trabajo queda tan sencillo como el producto punto de estas dos cositas, de la fuerza y del desplazamiento. Ahora, ¿se acuerdan de la definición de producto punto? Nosotros habíamos visto en el capítulo 1 que cuando teníamos un producto punto era lo mismo que la magnitud del primer vector por la magnitud del segundo vector por el coseno del ángulo. Estamos con eso, ¿verdad? Entonces, podemos representar el trabajo como eso, la magnitud del primer vector, que sería fuerza, por la magnitud del segundo vector, que sería el desplazamiento, por el coseno del ángulo que hay entre estos dos vectores. Entonces, esa va a ser nuestra fórmula para encontrar el trabajo de cualquier fuerza. Cualquier fuerza va a cumplir un trabajo si logra desplazar el objeto. Aquí les pongo estos tres ejemplos porque aquí nos resume las posibilidades que tenemos para el trabajo. ¿Cuáles son las posibilidades que tenemos para el trabajo? Bueno, di que el trabajo sea mayor que cero, que es este primer dibujito de acá, y que lo que podemos observar, que la fuerza que se le está aplicando a esa caja, ¿verdad? Tiene una componente en el eje X, ¿verdad? Vamos a llamarle Fx. Y podemos ver que esa componente Fx va en la misma dirección que el desplazamiento. Cuando esto pasa, vamos a decir que el trabajo es mayor que cero, positivo. Eso es importante porque lo vamos a utilizar mucho en las otras físicas. Esta concepción de trabajo y del signo. Ahora, ¿cuándo el trabajo sería cero? Ya nosotros hablamos que va a ser el trabajo cero cuando la fuerza no logre desplazar la caja. Sin embargo, también podemos ver que el trabajo va a ser cero cuando la fuerza que se le está aplicando a la caja forma ángulo de 90 con el desplazamiento. Eso es un dr, ¿verdad? Entonces, si ustedes, qué sé yo, ven una caja que se está desplazando hacia allá en una superficie horizontal y alguien llega y se paró encima de la caja, pues esa persona no va a generar trabajo a la caja. ¿Por qué? Porque la fuerza está dirigida hacia abajo y es perpendicular al desplazamiento de la caja. Entonces, una fuerza muy común que no hace trabajo es la normal.
¿Se acuerdan de que la fuerza normal habíamos dicho que, y eso es importante para que lo sepan, que la fuerza normal siempre es perpendicular a la superficie? Qué sé yo, si teníamos un plano inclinado, la normal iba a ser perpendicular a la superficie. Como siempre es perpendicular a la superficie y los objetos se van a mover en la superficie, entonces la normal no genera trabajo. Es un ejemplo de una fuerza que no genera trabajo. Ahora, ¿cuándo el trabajo va a ser negativo? Bueno, va a ser lo contrario al caso 1, ¿verdad? El caso 1 que habíamos hablado. Para este caso 3, el trabajo va a ser negativo cuando la componente de la fuerza, la componente paralela al desplazamiento, o que esté en el mismo eje del desplazamiento, es ahora contraria. Vean que ahora la Fx va hacia la izquierda y el desplazamiento en verde es hacia la derecha. Cuando sucede esto, vamos a decir que el trabajo es negativo. A ver, una fuerza que siempre hace trabajo negativo sería la fricción. ¿Por qué? Porque recuerden que la fricción siempre tiene el sentido contrario al desplazamiento, ¿verdad? La fuerza de fricción. Recuerden que si hacían un diagrama de cuerpo libre y querían poner la fricción, la ponían en un sentido contrario hacia donde se estaba desplazando. Entonces, la fricción es un ejemplo de una fuerza que siempre va a ser trabajo negativo. El trabajo, ¿verdad? Como ustedes saben, en física casi que todo es cálculo, porque gracias al nacimiento del cálculo es que nace también la física, ¿verdad? Poder analizar tasas de cambio y todas estas cosas. ¿Se acuerdan cuando habíamos visto gráficas de posición, tiempo, velocidad, tiempo? Muchas veces el área que formaba la línea, la pendiente, sí, me representaba algo. Aquí es similar. Un ejemplo, si yo tengo una gráfica de fuerza, vean que son Fx, o sea, las fuerzas, las componentes que están paralelas al desplazamiento, con respecto a X, o sea, la variación del desplazamiento, y yo encuentro, que, qué sé yo, una línea así, el área que hay abajo de la línea, cuando yo grafico, ¿qué me va a representar? Pues me va a representar a mí el trabajo. Entonces, cuando la fuerza, no en este caso, vean, en este caso que les voy a poner número 2 y en este caso que les voy a poner número 3, es muy sencillo porque en el 2 y en el 3 pueden ver que la fuerza es constante. Bueno, en el 2 la fuerza es constante. En el 3 ya no es constante, pero tiene una línea recta. Entonces va a ser muy sencillo calcular el área que hay bajo la curva. ¿Cuál es el área de un triángulo? Base por altura dividido entre 2. Ese sería el trabajo para una gráfica de este tipo. En la imagen 2 es un rectángulo. Eso solo es ancho por largo. Entonces este es el normalito. F por dx, ¿verdad? Fuerza por desplazamiento, que es el que normalmente trabajamos, que es el de fuerza constante. A veces la fuerza varía muy extrañamente, véanlo acá. Entonces, cuando hace esa variación no tan lineal o no es constante, entonces solo integrando se puede obtener lo que es la sombra o el área bajo la curva y de esa manera saber el trabajo. Vamos a tratar de hacer algún ejemplo con integración y un ejemplo con fuerza constante para que vean la diferencia. Entonces, tengan claro eso. Para encontrar el trabajo, primero debemos de ver si la fuerza es constante o si la fuerza está variando. Si la fuerza está variando, pues usamos cálculo para integrar. Y si la fuerza es constante, aplicamos la ecuación que vimos al inicio. F por desplazamiento por coseno de zeta. Ok. Hay algo, ¿verdad?, que se llama teorema de trabajo y energía. El teorema de trabajo y energía me ayuda a mí poder encontrar el trabajo total. El trabajo total conociendo lo que son las energías cinéticas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la energía cinética? Bueno, ustedes pueden buscar y van a darse cuenta que la energía cinética tiene una relación con el movimiento de las partículas. Entre más movimiento tenga, más energía cinética tiene. Y se representa así, ¿verdad? Si un cuerpo primero se está moviendo con una velocidad y luego se está moviendo con otra velocidad, yo puedo encontrar un delta K. ¿Qué es un delta K?
una energía cinética en un punto final, o un punto 2, menos una energía cinética en un punto inicial. Y existe el teorema de trabajo de energía que dice que ese cambio de energía cinética produce una energía. Y esa energía que produce ese cambio de energía cinética es lo que conocemos como trabajo. Entonces, de esta manera podría yo encontrar el trabajo. Ahorita hacemos un ejercicio para ver más o menos cómo podemos utilizar el teorema de trabajo de energía para encontrar trabajos o velocidades. Y lo que les pongo ahí es importante, vea, dice, se dice que el trabajo que realizan las fuerzas externas en un cuerpo es equivalente al cambio de energía cinética que presenta dicho cuerpo durante el intervalo de tiempo que dichas fuerzas externas realizan trabajo, ¿verdad? Porque yo pongo un K final y un K inicial, pues un intervalo de tiempo, cuando yo escojo quién es mi K inicial y quién es mi K final. Cuando ustedes conocen el trabajo, que es la esencia de este capítulo, yo podría hablar de otro concepto que se llama potencia. Entonces, ¿qué sería potencia? Bueno, potencia, en palabras coloquiales, es como cuando uno puede decir, uy, es que ese carro, qué potente es. ¿Qué significa? Que tal vez con poca gasolina tiene mucha fuerza el motor. Entonces, en física es algo similar, o sea, vemos a la persona que está ahí en ese dibujo jalando ese bloque con una cuerda. Entonces, cuando yo digo que esa persona tiene potencia, más potencia que otra persona, es que esa persona logra mover ese bloque en un tiempo más corto, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque la potencia es una formulita que dice que es cómo la persona realiza el trabajo a través del tiempo. Entonces, si el trabajo lo realiza en un tiempo corto, pues tiene una potencia grande. Si realiza el mismo trabajo, pero dura demasiado haciendo ese trabajo, entonces tiene una potencia corta, ¿verdad? Porque se divide en un número muy grande que sería el tiempo. Entonces, aquí les pongo que quizás una tarea específica va a requerir cierta cantidad de trabajo, pero ese trabajo podría efectuarse en diferentes lapsos de tiempo o con diferentes tasas. Acuérdense que tasas es cualquier cosa a través del tiempo, ¿no? Así que el trabajo a través del tiempo. Por ejemplo, suponga que tenemos que podar un césped. Entonces, esta tarea requiere cierta cantidad de trabajo, pero podríamos hacerlo en media hora o tardar 1 o 2 horas. Entonces, por lo regular, no solo nos interesa la cantidad de trabajo efectuado, de hecho es importante, a uno realmente no le interesa la cantidad de trabajo, sino cuánto tiempo tarda en realizarse, es decir, la rapidez con que se efectúa. Y esa rapidez con que se efectúa el trabajo le vamos a llamar potencia. Y cuando hablemos de potencia media, vea que se los pongo acá, cuando hablemos de potencia media, va a ser el trabajo realizado dividido entre el tiempo que le tomó realizarlo, ¿verdad? Entonces tengamos claro ahí. Y la unidad de la potencia va a ser la siguiente. Vean que es un trabajo entre un tiempo, entonces eso es joules, porque el trabajo es una energía, ¿verdad? Es una energía y está en joules entre segundos. Y eso se representa con una W, que esa W son watts, ¿verdad? Bueno, ahí vamos a escribir más. W, watts, ¿verdad? Hay otras unidades, pero estas serían las unidades del SI. Ah, bueno, acá está, ¿verdad? Entonces les pongo las unidades del trabajo en el SI son los watt, en honor al inventor inglés James Watt. Sin embargo, muchas veces nos encontramos con la unidad de caballos de fuerza, los HP, ¿verdad? Por lo que es importante conocer el factor de conversión. De hecho, en Estados Unidos usan mucho caballos de fuerza. Ustedes ven que dice, ah, este carro tiene tantos caballos de fuerza en el motor. Y de hecho, la palabra es porque antes se jalaba también cosas con caballos. Entonces, lo que jalaba un caballo de peso en una carreta, entonces eso podría ser un caballo de fuerza. Y entonces el motor simula tantos caballos de fuerza porque sería lo equivalente a tener tantos caballos jalando un cierto peso. Entonces, hay que conocer ese factor de conversión. Un HP sería 746 watts. ¿Verdad? Tienen que tenerlo claro. Vean la ecuación que les pongo ahí. Potencia es igual, entonces trabajo entre tiempo. ¿Qué pasa cuando el tiempo
tiende a ser cero. Entonces, vamos a obtener una potencia instantánea, ¿no? Bueno, lo podemos ver acá, ¿verdad? Potencia instantánea. ¿Por qué esta cosa del límite y todo esto? Bueno, porque muchas veces el trabajo, no sabemos, puede ser que lo den de la siguiente manera, qué sé yo, 25t más 2t a la 2. Entonces es un trabajo que depende del tiempo, una ecuación de trabajo que me va a decir cuánto trabajo se ha efectuado en un tiempo determinado. Y si yo necesito encontrar la potencia instantánea, entonces tengo que derivar con respecto al tiempo, ¿verdad? Derivo el trabajo con respecto al tiempo. ¿Y cómo quedaría? ¿Cuál es la derivada de 25 por t? 25. ¿Cuál es la derivada de 2 por t a la 2? 4t. Entonces ya ahí tendría lo que sería la potencia. Pero si la fuerza es constante, entonces la potencia se puede también representar de la siguiente manera. Y es algo más sencillito. Fuerza por velocidad. La fuerza que se efectuó por la velocidad, que es la velocidad que adquiere el cuerpo cuando le aplican la fuerza. ¿Ya? Vean que esta última no la pueden usar si la fuerza no es constante, porque no habría un solo valor de fuerza, habrían un montón de valores de fuerza que puede que dependan de la posición.